conectar mi cámara. Bueno, muy buenas noches. Espero me escuchen bien. Soy Diego Baldini, director técnico de Sport Horse. Una vez más, en este denominado espacio Zoom de Sport Horse. Es un gusto recibir hoy a Susana Wacholder, que nos va a hablar de lo que sabe de potrillos neonatales. El tema que eligió para hoy es retracción de tendones y artritis séptica como dos problemas comunes en el potrillo neonato. Susana tenía un problema con el audio, no te veía, estabas como yo recién, que no podía conectar la cámara. Gracias a los más de casi 70 participantes. Esto lo arrancamos en la pandemia, en el inicio de la pandemia, como una manera desde el laboratorio de estar apoyando a los colegas para hacerlo un poquito más llevadera. No pensamos que después de un año íbamos a seguir prácticamente en la misma situación o peor, pero bueno, acá estamos. Así que igualmente a raíz de la verdad, la gran predisposición tanto de los colegas así como Susana para darnos la charla, como los colegas de Participare, que decidimos continuar con esto. Susana, te dejo la palabra. Cuando quieras arrancar, compartir pantallas y podemos arrancar. Bueno, muchas gracias, Diego. Buenas noches a todos. Y bueno, quería agradecer un montón, te quería agradecer, Diego, a vos y a Hernán por esta invitación. Que bueno, gracias por tenerme en cuenta. Espero que se pueda sacar algo en limpio de esto, que sirva y que sea divertido. Así que bueno, muchísimas gracias. Sin ¿Se duda. escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Con el apuro que no me andaba la cámara, a Susana la mayoría se anotaron porque la conocen, pero es egresada de la UBA. En el 92 participa hoy de parte del hospital Triada ahí en Ruta 6 y Ruta 8, y es docente de la Facultad de Veterinaria en la UBA, de la Cátedra de Terigenología. Así que te dejo, Susana, y compartí cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, y ahí arrancamos. Voy a compartir. Siguen entrando, así que no te preocupes. Mira, anteojos va a ser difícil. Ahí se ve. Se ve perfecto, sí. Bueno, arrancamos entonces. Cuando quieras. Bueno, como les decía Diego, el tema de hoy, que me parece que es un tema que vemos todos, es de retracción de tendones o desvíos flexurales y artritis sépticas. Enfocado más que nada desde el punto de vista del clínico, ¿sí? Yo no soy especialista en ninguna de estas cosas, es más para cirujanos, pero como los veterinarios de ARA somos los primeros en general que nos topamos con estos problemas, me pareció interesante mirarlo desde ese punto de vista como para hacer un arranque inicial del tratamiento e ir haciendo algo mientras vamos consultando, poder empezar el tratamiento enseguida, porque bueno, muchas veces es de vital importancia, ¿no? Así que por eso un poco elegí esos temas. Y la idea era empezar con el tema de las retracciones, que bueno, que está dentro de los que se llaman desvíos flexurales,
y que comprenden la retracción y la laxitud de tendones, y que, bueno, pueden estar presentes en el potrillo al nacer o pueden aparecer más tarde de forma secundaria por inmovilización por uso de yesos o desuso de algún miembro, como vemos, por ejemplo, cuando hay alguna parálisis del nervio radial, que se produce una retracción en el miembro anterior, esa la conocida mano en gota. Y bueno, crecimientos rápidos y desbalances nutricionales también como que predisponen a la retracción. El uso del yeso en general produce laxitud, ¿no? Y bueno, la laxitud o hiperextensión suele darse más en potrillos, o lo vemos más comúnmente en potrillos neonatos, débiles, prematuros, inmaduros, aunque a veces lo vemos en potrillos aparentemente normales con algún grado de laxitud. Y por suerte la mayoría se resuelve sin ningún tratamiento en pocos días. Acá puse algunos ejemplos para mostrar una laxitud en un carpo, y bueno, acá laxitud por todos lados. Acá otros dos. Fíjense que además este es el típico que vemos, ¿no? Que es un potrillito por ahí todo desarmado, todo desgarbado, y que comúnmente tiene laxitud en los miembros posteriores y por ahí mayor o menor grado de retracción en los miembros anteriores, que en estos casos decimos, bueno, tratamos o no, pero bueno, por ahí después charlamos un poco más, ¿no? Sabemos que cuando damos alguna medicación para intentar producir relajación, no solo va a afectar a lo que nosotros estamos buscando, por ahí en este caso está bien, es un poco leve, ¿no? No solo va a afectar a los carpos en este caso, sino que los miembros posteriores también, entonces van a estar más laxos, entonces siempre es un equilibrio de lo hago ahora, espero, por ahí se corrige solo, es como que hay que poner en la balanza todo. Y bueno, este otro caso de laxitud en los miembros posteriores. En estos casos, que no se ven tanto, pero se ven, hay como una combinación de laxitud y retracción, que son bastante feos para mirar, y mucho más feos si vemos una radiografía. Uno se asusta cuando ve esto. Y pensar que está en el campo siguiendo a la madre que corre, mucho más uno se asusta todavía. Las retracciones sabemos que pueden localizarse en cualquier articulación. Esperen que corro esto porque me queda... Ahí está. En cualquier articulación, en los miembros anteriores es más común que la veamos a nivel del casco o del nudo o del carpo, que las del carpo suelen ser más complicadas. Y en miembros posteriores lo más común de ver es en el nudo y casco, ¿no? Sabemos que la retracción severa de los carpos puede producir distocia. Y sí, lo que hay que tener muy en cuenta es que las retracciones, según el grado y localización, van a afectar en mayor o menor medida la capacidad de ese potrillo de ponerse de pie, de mantenerse de pie, de ambular, etc. Entonces, eso desde el punto inicial nos va a traer complicaciones. No poder pararse, se le va a complicar mamar, y con eso va a tener falla de transferencia de inmunidad. Además, se acuerdan que los potrillos ya a los 20 minutos de nacidos empiezan a practicar su reflejo de succión, entonces, como va a estar muerto de hambre, en el mejor de los casos va a practicar mamar por todos lados, así que van a entrar bacterias, todas las que quieran, de todos los colores y formas, y encima no va a estar mamando calostro en el momento indicado. Entonces, es un caldo de cultivo lindísimo, es un escenario perfecto para que se produzca una flor de septicemia, ¿sí? Además, por la falta de ingesta de leche va a tener hipoglucemia, se va a empezar a deshidratar, esa deshidratación va a hacer que tenga retención de meconio, cólico, úlceras por decúbito también. Si se puede parar, pero le cuesta un montón, lo más probable es que termine con una neumonía por aspiración. Y bueno, es cuestión de ponerse a pensar y vamos a encontrar millones de complicaciones, ¿sí? Posibles.
que esto no. Bueno, algunas fotos, ejemplos de retracciones, diferentes grados y afectando uno o los dos miembros. Estas en general son leves y no causan complicaciones y la mayor parte de las veces se terminan corrigiendo solas. En cambio, estas otras, dependiendo dónde estén localizadas, nos pueden llegar a producir complicaciones. También otra cosa a tener en cuenta en el momento de decidir qué voy a hacer es si voy seguido a ese campo, si vivo en el campo porque soy residente de Aras, o si voy una vez cada 1000 años. Entonces, seguramente la forma de encarar el tratamiento va a ser diferente, eso va a tener mucho que ver, ¿sí? A ver si me puedo ocupar yo o se lo tengo que dejar encargado completamente a otro. Seguramente la agresividad y lo que decida hacer va a estar muy influenciado por eso también, no solo el cuadro clínico. Bueno, este es otro caso, fíjense, el miembro anterior derecho, a ver si estamos viendo. El miembro anterior derecho no parece tan terrible en la retracción pisa en pinzas, pero fíjense el miembro anterior izquierdo. Fíjense el ángulo que tiene ese casco con respecto a la vertical, ¿sí? Está muy retraído. Entonces, es muy probable que el miembro anterior derecho se corrija solo, pero el otro seguramente nos va a traer complicaciones. En estos casos, fíjense que también estos no pueden estar de pie por sí solos, así que bueno, estas son las grandes complicaciones. Acá tenemos otro con una marcada retracción de carpos. Estas son bien complicadas. Muchas veces, no sé si decir la mayoría, pero la verdad es que uno tiene muchos más casos que no responden al tratamiento, haga lo que haga, o que por ahí la gente ni siquiera quiere entrar con el pronóstico complicado que tienen, muchas veces ni se intenta hacer una corrección de esto. Pero bueno, suelen ser bastante frustrantes. Acá tenemos otro caso, en los miembros posteriores y algo en los miembros anteriores. Estos en general se corrigen solos sin ningún tratamiento. Este en especial, perdón, llevó varios días y hubo que hacer tratamiento porque no mejoraba. Después, retracción en tarso es muy poco común. Yo vi una sola vez, esta foto no es mía, siempre pasa que cuando estamos teniendo los casos estamos en otra cosa y no sacamos fotos o se pierden. La verdad es que es muy raro. La que vi con fisioterapia se terminó corrigiendo. No sé cómo de común es que se puedan corregir o no. El tema del tratamiento incluye acá un poco de laxitud también, ¿no? Si la laxitud es muy marcada, sé que los lugares que no debían estar apoyando, como los talones, y que bueno, son una piel medio, en el potrillito medio delicada, si raspan, por ahí se terminan lastimando, infectando, eso duele, no se levantan, como que pueden ser una complicación. Entonces, por ahí lo que puedo hacer es poner un vendaje muy liviano, como para intentar evitar que se lastimen. Y limitar el ejercicio hasta que se haya corregido. O en algunos casos que no mejoran, se pueden hacer unas extensiones en los cascos. Este es el tipo de vendaje que les decía, poner algo de algodón o bata en el talón y poner algún vendajecito muy liviano como para hacer una especie de curita, ¿sí? Esto es esa venda Tensoplast que es autoadhesiva, entonces se pega bien a todos los pelos, la piel, etc. Hago esta salvedad que yo siempre tengo mejor resultado con esto porque me pasó esta vez con este potrillito que no tenía ese tipo de vendaje y dije, bueno, vamos a probar poniendo un poco de venda tipo Betrap, ¿no? Y a los 10 minutos se le había salido todo, porque bueno, se desliza un montón, si no hay que poner un vendaje mucho más largo. Por eso
me gusta el otro que les mostraba, si es que hace falta algo, ¿no? Y sobre todo si el piso no es muy, si no van a estar en un, por ahí tienen que estar en un piquete, si están en un box con buena cama, etcétera, capaz que ni hace falta, pero bueno, es cuestión de ver en qué situación uno está. Y en algunos casos, cuando no mejoran, sirve la utilización de estas extensiones hacia caudal pegadas a los cascos. Y algo de evolución del tratamiento, fíjense, este había nacido así, solo lo único que se hizo fue poner estos vendajecitos y quedó a box, y 3 días más tarde ya pisaba perfectamente bien, así que hubo una resolución espontánea. En el caso que les conté antes, que vuelvo para atrás, que era mucho menos, no hubo resolución espontánea, hubo que dar medicación, que bueno, usamos oxitetraciclina en ese caso. No me acuerdo si se puso algún tipo de vendaje o no. Bueno, fíjense, evolución sin ningún tipo de tratamiento en este potrillito, un mes más tarde. Solamente restricción del ejercicio. Y fíjense que esto yo no había visto nunca, solo cuando miré este PowerPoint. A esto le pusieron la extensión en caudal y fíjense cómo mágicamente mejoró. No sé si es una foto del mismo día o tiene más días y entonces ya tendría alguna mejoría sin esto, pero bueno, es como para tener en cuenta, me pareció interesante. En el caso de retracciones, el tipo de tratamiento que vayamos a usar va a variar según la severidad del cuadro, ¿sí? Pero no me tengo que olvidar el tratamiento de sostén, porque es terrible estar trabajando para producir esa elongación y que el potrillito se me muera en el medio, por una sepsis, o de golpe aparezca una artritis séptica, o que se muera por una neumonía por aspiración. Es terrible. Puede pasar, pero porque, como decía Tuzán, puede fallar, ¿no? Pero bueno, no haberlo tenido en cuenta y que eso sea una sorpresa es un bajón terrible. Así que no olvidarse el tratamiento de sostén. Y bueno, el objetivo que después vemos, pero creo que está en alguna foto, en una diapositiva después. El objetivo del tratamiento específico para la retracción es elongar con fisioterapia, medicación y uso de férulas y yesos. Usaremos lo que haga falta en cada caso, ¿sí? No es que siempre vamos a usar todo. La fisioterapia, como les decía al principio, yo no sé nada de fisioterapia, pero bueno, como una cosa muy básica, ¿no? Piensen en el trabajo que uno haría en el gimnasio cuando va a la clase de elongación. Hay un montón de cosas para hacer, pero si uno no es especialista en eso, lo enfoca por ahí desde ese lugar. Obviamente siempre se puede consultar para mejorar, pero trato de hacer eso, elongar, ¿sí? Si tengo un potrillo como los que tienen retracciones leves y se pueden poner de pie, solos o con ayuda, pero la posición que adoptan es correcta, al estar parados van a poner peso a esa articulación. Y si está apuntando hacia la dirección que corresponde, su propio peso va a hacer que hagan ellos solitos la fisioterapia. Ahora, si no pueden ponerse de pie o cuando lo hacen se acomodan muy mal, creo que acá tengo alguna foto, pero volvamos a ver. Volvamos a ver. Cualquiera de estos. Si uno lo ayuda a ponerse de pie, solos no van a mejorar, ¿sí? Tengo que yo hacer la fisioterapia para empezar a hacer la elongación. Lo mismo en esta mano, cuando él está parado, sí, él va a hacer su fisioterapia y va a empezar a bajar seguramente cada vez más. Pero como está en una mala posición y ya está
quebrando la línea vertical hacia craneal, no digo que no, pero la veo difícil que se corrija solo sin intervenir uno, ¿sí? No sé si quedó claro o hice medio lío. El trabajo de la fisioterapia es muy intensivo, es muy efectiva, pero como siempre jorobamos, es trabajo de preso, ¿no? La verdad es que es muy intensivo. Hay que hacerlo muchas veces por día, durante unos cuantos minutos cada vez, es cansador. También se suele adicionar medicación, ¿sí? Una de las cosas que podemos usar son antiinflamatorios no esteroideos, que para disminuir la inflamación y el dolor, porque bueno, muchas veces estas retracciones y sobre todo cuando se ponen de pie, acuérdense cuando van a la clase de gimnasia y los hacen elongar, es terrible lo que duele. Así que imagínense estos potrillitos que tienen que estar todo el tiempo parados o mucho tiempo parados y moverse, seguir a la madre, alimentarse. Cuando tienen una retracción importante es complicado, entonces es bastante común que se use algún antiinflamatorio no esteroideo, siempre teniendo en cuenta usar las dosis correctas, los intervalos correctos, asegurarnos que ese potrillo está bien hidratado, si podemos llegar a tener control de cómo está funcionando el riñón, mucho mejor, porque acuérdense que disminuye el flujo sanguíneo renal, entonces si está medio comprometido, bueno, trataremos de usar lo menos posible, ¿sí? Otra de las medicaciones que se suele utilizar es la oxitetraciclina en altas dosis, mucho más altas que las dosis antibacterianas. ¿Se acuerdan que la dosis antibacteriana es entre 5 y 10 miligramos kilo? Y esta dosis recomendada para producir esta relajación va entre 1 y 3 gramos totales, que termina siendo entre 22 y 66 miligramos kilo, aproximadamente según el peso, ¿sí? El mecanismo de acción, me puse a estudiar un poco para esto, para ver también qué otras cosas había. Lo que encontré es esto, que aparentemente quelaría el calcio, no me queda claro si es solo dentro de las fibras musculares o también puede llegar a ser el intravascular, porque por otros lados uno leía que da la oxitetraciclina y mide el calcio y no varía, entonces eso la verdad es que no me queda demasiado claro, pero bueno, actuaría quelando el calcio y de esta forma inhibiendo la contracción de los miofibroblastos en el tendón en sí. Esto estudiado in vitro, pero parece que también inhibiría la remodelación del colágeno durante el crecimiento rápido de los miofibroblastos. Lo tuve que escribir copiándome porque no me lo iba a acordar, ¿sí? Entonces esto haría que los tendones sean más blandos. Lo que hice fue, lo miré en este trabajo que es del 2020, y me fijé todas las citas que hablan de este tema, y fíjense que son del año 85, la más nueva es del 2004, así que no encontré cosas mucho más nuevas, y siendo esto del 2020, no hay tanta cantidad de bibliografía que hable sobre el tema. Pero bueno, lo que produce es una relajación temporaria que permite que pueda hacer una elongación con mayor facilidad, pero solo funciona si se acompaña de la fisioterapia. Entonces, si el potrillito es capaz de pararse y acomodar sus miembros en una posición correcta, le doy oxitetraciclina y entonces eso lo ayudaría a elongar con mayor facilidad y muy rápido, porque actúa más o menos dentro de las 12 horas de administrado. Ahora, si yo se lo doy a alguno de esos que no podía pararse o que tenía sus manos o sus miembros acomodados de una forma incorrecta, no se va a producir esa relajación y esa corrección que yo busco, a menos que
le haga fisioterapia manual, ¿sí? Que por el babysitter. Se recomienda en general, bueno, la dosis recomendada es entre 1 y 3 gramos totales endovenosos durante 1 a 3 días, según lo que haga falta, y se recomienda darlo diluido en medio a 1 litro de fluidos. En algún lado leí que a veces puede precipitar con la solución salina. No lo vi nunca que precipite, pero bueno, es como para tener en cuenta y mirarlo. Hay descritos efectos adversos. Yo creo que vi uno solo, o lo reconocí, digamos, ¿no? Era un potrillo que estaba internado y que tenía una historia de una placentitis y además tenía retracción, y ya vino a internarse en anuria o en oliguria, no me acuerdo, era un poco DAMI también. Y bueno, terminó con creatinina bastante alta, que terminó no descendiendo a los valores que debía. Por un lado, tampoco hay tantos casos descriptos, o por lo menos reportados, y por lo que había estado viendo puede ser, puede ser ocasionado tanto por la oxitetraciclina como por el vehículo, ¿sí? Aparentemente, cuando es propilenglicol el vehículo, sería más propenso a dañar el riñón. Bueno, esto era para mostrarles un poco más de cerca este miembro anterior izquierdo, que seguramente además de la oxitetraciclina va a necesitar algún otro tipo de ayuda, ¿sí? De fisioterapia seguramente. En este otro caso, era lo que hablábamos al principio, que tengo que decidir qué hago. Si le doy oxitetraciclina, seguramente esto va a ceder. Igual en este caso no parece muy grave la retracción, pero se va a poner mucho más laxo en los miembros posteriores, que tampoco es bueno. Además, estos potrillitos medio débiles, por ahí vienen de alguna placentitis o de alguna cosa de la gestación que no pude determinar cuál era el problema, y tampoco quiero andar dando estas megadosis de antibiótico que sé que por ahí producen algún efecto adverso a estos potrillitos sin saber si sí o sí lo necesitan, y por ahí espero en estos casos, no, como que uno no se aventura a enseguida tratarlos, ¿no? Por ahí espera un poco para ver cómo evolucionan. Esperen que se me pone esto del... Corrí la barra esta con las cámaras porque donde se ve todo, porque me tapan la presentación. Bueno, y este es el trabajo que les decía que encontré, no sé si les dije, del 2020, donde reporta 2 casos, no solo de falla renal aguda, sino de rhabdomiólisis. Eso la verdad es que no lo había escuchado nunca, pero es como para tener en cuenta. Otro punto más para decir, bueno, espero, como para ser cauto, ¿no? Cada vez que uno tiene que dar eso. Si bien no se produce, no están reportados muchos casos, incluso este trabajo habla de pocos casos que tienen problemas, pero como para no darlo si no es súper necesario, ¿sí? No darlo a la ligera, porque tenemos que saber que puede traer problemas. Creo que es bueno saberlo. Otra de las cosas que por ahí uno escucha y piensa, ¿servirá dar relajantes musculares? ¿Son efectivos? No. La verdad es que hace rato que uno viene mirando a ver si encuentra algún trabajo que le diga un poco más, no solo de la oxitetraciclina, sino si hay otros
métodos que se puedan utilizar para tratar de corregir este tema de las retracciones y no se encuentra nada. Es más lo que uno escucha hablando con otros colegas, ¿sí? Una de las cosas que se escucha, que se usan, no sé cuánto, creo que no demasiado, es el tiocolchicócido, que es el nombre de la medicación, es Molagar, que es de uso en medicina humana. Lo usé una sola vez, así que tengo cero experiencia, y encima en una retracción en carpo que no venía mejorando con nada, ni con la oxitetraciclina, ni con fisioterapia full, ni férulas, así que bueno, esto si hubiera mejorado era el milagro, pero bueno, tampoco funcionó, pero no, con eso no puedo dar ningún tipo de opinión. Sí, me puse a buscar a ver si encontraba algo de esto y la verdad es que no encontré nada, ni siquiera mencionado en cuanto a relacionar retracción de tendones en potrillos y el uso de esto. Sí encontré que se usa en humanos y vi que hay un montón de efectos adversos reportados, desde convulsiones. Es un derivado de la colchicina, así que puede producir o produce cambios en el ADN, entonces está descrito como teratogénico o posiblemente teratogénico. Producir también problemas en los espermatozoides, así que bueno, me parece que es algo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Algunos dicen que funciona, otros que no, como relajante muscular y antiinflamatorio y analgésico en humanos. Lo describían más que nada para producir relajación secundaria a contracturas por compresión en las terminales nerviosas cuando salen de la médula, ¿no? De la columna vertebral. Pero después encontré un trabajo que hablaba que lo usaban en forma tópica en ciclistas y entonces que habían comparado los que no tenían nada y a otros les ponían tópico en los músculos de las piernas y tenían menor contractura muscular al cabo de 2 o 3 días de ejercicio bastante extenuante. Pero bueno, eso fue, tampoco encontré nada más que eso. Así que bueno, es algo que está. Lo que sí me contaron algunos colegas con los que consulté es que el efecto es mucho más lento que la oxitetraciclina y que lo usaban por ahí no en estos potrillitos recién nacidos con retracciones, sino en los que por ahí son un poco más grandes, que es bastante común de ver, que pasan 10, 15 días de nacidos, empiezan a aumentar de peso y empiezan a tener un poquito de retracción a nivel de los carpos, no que no puedan estar parados, pero esos que les decimos rodilla para adelante y que por ahí tiemblan al hacer ejercicio, y que bueno, en esos casos aparentemente ayuda. Pero bueno, creo que si alguno tiene alguna opinión o experiencia con esto, sería bueno que contaran, pero bueno, hay que saber que tiene efectos adversos, ¿no? Lo otro que se utiliza en el tratamiento de estos problemas es el uso de las férulas y los yesos, que se suele reservar para casos más severos y uno en general trata de acompañar estos casos severos con fisioterapia y o medicación. Hay que ser cuidadoso para no producir escaras por presión. Siempre tenemos que pensar cuando estamos colocando esa férula, bueno, obviamente uno es cuidadoso, pone un buen acolchado, trata de hacerla lo más anatómica posible, trata de que no se mueva para que no empiece a comprimir lugares donde uno no quería que se produzcan compresión, pero pensar, si esto lastima, ¿a dónde va a lastimar? ¿Sí? Porque bueno, puede pasar, ¿no? Entonces siempre tengo que tratar de que lo que tenga posibilidad de lastimarse sea algo no muy terrible. Que esté lejos de la articulación, porque si lastimé la articulación y se hace una escara y se queda la articulación, queda expuesta la articulación, seguramente ahí ya perdí mi paciente, ¿sí? Entonces siempre pensar en eso. Entonces, si tengo una retracción,
a nivel del nudo, voy a poner eso pensándolo desde el lado del no especialista en fisioterapia, ¿sí? Si yo tengo una retracción de nudo, ¿dónde voy a poner la férula para evitar una herida muy terrible? La voy a poner en caudal. Si yo la pongo en craneal, con ese nudo retraído, siempre queriéndose ir hacia craneal, va a comprimir la parte craneal del nudo continuamente. Entonces voy a tener muchas posibilidades de que eso se termine lastimando. Entonces, bueno, la férula iría en caudal, ¿sí? Y el objetivo del uso de las férulas no es de golpe forzar una posición correcta, ¿sí? Si yo soy muy agresivo e intento que de primera, sobre todo si la retracción es importante, obtener una posición correcta, va a estar tan dolorido que seguramente no se va a levantar, ¿sí? No va a estar de pie. Así que bueno, es como que gradual la corrección que intento hacer, sobre todo si es grave. Se pueden usar férulas comerciales, o se pueden usar yesos, o férulas de PVC, o férulas hechas a medida con yeso acrílico. Que bueno, desde que las vi usar por primera vez, bueno, me encantaron y no dejé de usarlas nunca más. Acá les quiero mostrar un caso que me mostró el doctor Marcelo Alberdi. Fíjense este potrillito, en esta retracción, en los miembros anteriores, en los nudos. Se las arregla, pobrecito, para estar parado, pero es un desastre. Eso solo nunca va a mejorar. Y además, además de que se va a lastimar, es probable que le cueste un montón estar parado, se pare poco, así que va a tener propensión a tener sepsis, va a mamar de vez en cuando, así que la yegua seguramente cada vez que el potrillito vaya a mamar va a empezar a una gran bajada de leche y bueno, más propensión a que el potrillito haga una neumonía por aspiración, porque además va a tener que estar haciendo equilibrio para mamar cada vez que está intentando hacerlo, ¿no? Así que le hicieron unas férulas con PVC, que bueno, esto es craneal y esto es caudal, hicieron un buen vendaje tipo Robert Jones. Cuando uno usa las férulas de PVC necesita hacer un vendaje así pesado, ¿sí? Y le pusieron estas férulas así en caudal sostenidas con unas vendas. Y fíjense, se puede mover, le cuesta un montón porque es pata de palo, pero bueno, por lo menos lo que estoy logrando con eso es que esté más estable y no logré la corrección total, pero sí evito que siga empeorando, ¿sí? Entonces me limita la flexión que puede tener y me ayuda y me da tiempo a que yo trabaje para tratar de conseguir esa elongación, pero limita la flexión que va a tener. Más caudal de esta línea vertical, el casco no va a ir. Entonces eso ya es un montón. Fíjense, yo antes usaba este vendaje pesado con una férula en caudal, y lo que puedo ir haciendo es ir poniendo una almohadilla de gasa o de algodón, esto es craneal y esto es caudal, ¿sí? Como para ir empujando la cuartilla cada vez más hacia craneal, a medida que va cediendo. Entonces, hay algunos que moldean el PVC, el caño de PVC con calor, pero bueno, esta sería otra opción, ¿sí? Pero ¿vieron? Es una patota enorme, con un vendaje pesado, y que muchas veces se termina girando, pero es súper efectivo, y es bastante, no es tan caro. Fíjense este otro caso de la doctora Mercedes Mora. Acá tenía retracción en nudos de miembros anteriores y posteriores. No podía estar parado. Donde le pusieron férulas en los miembros posteriores, ya pudo estar de pie. Creo que terminó con férulas en los 4 miembros.
no parece tan terrible la retracción, pero al estar presente en todos los miembros, le era imposible estar parado. Fíjense que acá ya tiene una flor de úlcera de decúbito. Y bueno, una vez que vi usar las férulas hechas con yeso acrílico, me gustó tanto que no volví más para atrás con las de PVC, a menos que sea ultra necesario. Entonces, no sé, me pareció interesante contarles, es simple de hacer, seguramente hay un montón de formas, pero bueno, mostrarles cómo las hacíamos. Por ahí alguno tiene alguna idea también para agregar a esto, ¿sí? Se puede hacer una férula corta para retracción a nivel de nudo, o férula larga, que también para retracciones que involucran el carpo. Entonces se empieza poniendo una buena capa de ovata o algodón, mucho más fina que la que uso para un Robert Jones, ¿sí? Después sostengo ese acolchado con una venda tipo B-trap, que a mí me gusta hacer de un color y la otra capa que sigue de otro, para poder desarmar el vendaje fácil, individualizar una capa de la otra. Y después empiezo a trabajar ya con el yeso. Entonces tengo que fabricar mi férula, ahora con el yeso acrílico. Entonces mido el largo necesario y lo preparo no sobre la mano del potrillo, sino al costado, sobre el piso o sobre la colchoneta donde esté echado el potrillito. En general uno trabaja con algún tipo de sedación, por ahí diazepam o algo por el estilo, para que bueno, se quede quieto el potrillito y además poder conseguir una buena elongación también sin que se ande moviendo, ¿sí? Igual acuérdense, hay que ser cuidadoso con los potrillitos, con la sedación, sobre todo en el uso, en las dosis de silacina cuando usamos, porque bueno, es muy potensor. Así que hay que ser súper cuidadoso con eso. Hacemos esto preparamos la férula con el yeso seco, ¿sí? Hacemos ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, como para que sean varias capas. Y una vez que hicimos eso, entonces sí, lo ponemos en agua, apenas lo mojamos y lo apoyamos sobre la cara caudal de esa mano que ya está vendada, ¿sí? O pata. Y sostenemos esa venda con otra vuelta de esta venda tipo B-trap. Y después de eso, tratamos de lograr la mayor extensión posible. Fíjense, acá está esta es la cara craneal y esta caudal, empujando el carpo hacia caudal y tomando la punta, la pinza del casco como para tratar de elongar, sin poner presión ni ninguna mano sobre la parte donde está el yeso, como para no comprimir, como para que no vaya a hacer presión en ningún lado y que se endurezca con una forma de una forma así y que después lastime, ¿sí? Entonces que lo único que sostenga eso sea esa B-trap. Siempre teniendo cuidado de no ajustar demasiado. Acuérdense que este tipo de vendas se ajusta muchísimo, así que hay que ser bastante cuidadoso con eso también. Y bueno, y espero 15 o 20 minutos hasta que se endurezca completamente. Y después uno trata de que pase un rato más hasta que se pongan de pie, ¿sí? Para darle más tiempo a que se endurezca completamente. Y cuando quiero incluir el carpo, bueno, es más larga, pero además, en este caso, fíjense que el diámetro que tiene el miembro en distal es más chico que en proximal. Y yo trato de buscar siempre que abarquen más o menos, no sé si la mitad o más o menos la mitad caudal de todo el miembro, ¿sí? Eso me ayuda a que tenga esa forma más curva y que no se deslice hacia los costados. Entonces, ¿qué hago? En la parte más distal pongo todas las capas juntas y hacia proximal las puedo ir separando tipo abanico. Una cosa que se puede hacer que ayuda es medir cuánto quiero que tenga de ancho en dorsal y cuánto en distal,
y también el largo, y hacerme como un molde, puedo hacerlo con cinta adhesiva, marcar el perímetro. Entonces, cuando preparo esto en el piso o en arriba de la colchoneta, lo hago en ese dibujo que me armé. Entonces, bueno, se coloca la férula de la misma forma y también empujando el carpo hacia caudal y extendiendo hacia craneal, tomando desde la pinza del casco, espero a que se endurezca. La verdad es que son súper anatómicas, fíjense el tamaño que tiene, es mucho más liviana. Es una pata de palo también, ¿sí? Como la otra, y entonces le va a costar caminar y le va a costar aprender, pero da mucha estabilidad y bueno, y con esto puedo seguir haciendo fisioterapia, porque puedo seguir elongando, ¿sí? Tomo el casquito desde las pinzas y puedo hacer elongación. Incluso si son potrillos que están muy retraídos y cuando hice esta férula inicialmente quedó muy vertical, lo que puedo hacer por ahí es cortar la venda en distal y poner alguna capa vieron como la almohadillita que se ponía en las de PVC, pero ir poniendo alguna almohadilla acá, como para ir empujando cada vez más hacia craneal esa cuartilla. No sé si se entendió. Bueno, acá algún ejemplo de evolución de retracción. Esta no es mío, porque bueno, he perdido un montón de fotos, así que lo saqué de este libro, el Atlas de enfermedades de los potrillos. En general, la retracción en cascos y en nudos tiene una evolución muy favorable y bastante rápida. Y bueno, y en este caso fue solo con oxitetraciclina. Y lo que les decía del tratamiento de sostén, no se olviden, súper importante, ¿sí? Como son potrillos que por ahí tardan en empezar a mamar, primero van a estar súper estresados porque les cuesta todo, van a estar doloridos. Tardan por ahí en empezar a mamar, están en contacto y levantando mucho más bacterias del medio ambiente, así que tengo que protegerlos, seguramente hacer una transfusión de plasma para reforzar la inmunidad, combatir esa infección antes de que se asiente en ombligo, en discos de crecimiento, en articulaciones, en pulmón, en lo que fuera, y asegurarme que tienen una alimentación adecuada. No quiero poner en riesgo a que coman menos y que hagan una neumonía por aspiración, que por más que la trate, muchas veces se terminan muriendo igual, ¿sí? Cuando es grave. Así que si le cuesta estar parado, creo que es recomendable hacerlos comer estando echados, ya sea con mamadera o con un balde, o si se me complica, con sonda nasogástrica. Y asegurarme de darle aproximadamente el 10 o 12% de su peso en comida por día. Yo sé que con ese volumen estoy cubriendo sus necesidades de líquido y de sus requerimientos calóricos para un potrillo que está en reposo. Entonces me aseguro que le doy eso, ¿sí? Además del plasma y los antibióticos. Después, si él quiere empezar a probar y comer más, perfecto, pero trato de que no tenga que arreglársela solo para comer, porque va a comer menos de lo necesario seguramente y es muy probable que se aspire y que me quede sin potrillo. ¿Cuánto tardé? Ya, bastante. Bueno, este caso, fíjense que a veces nos pasa que tenemos de estos. Uno en general ve que estos potrillos, si no son dummies, aunque tengan retracción, de alguna forma tratan de ponerse de pie, ¿sí? No es que quedan colgando sin hacer ningún tipo de esfuerzo para estar parados. Pero a veces vemos estos que no tratan de hacer ninguna clase de esfuerzo. Y entonces tenemos que preguntarnos si lo que tienen es retracción o si existe algo más. Una cosa que puede llegar a pasar, y sobre todo en estos potrillos con retracciones, es que se termine lacerando el extensor digital común. Entonces,
no pueden extender los miembros anteriores, ¿sí? Quedan así colgando como en este caso o como en este caso anterior. A veces es bien evidente, como se ve en esta foto, que hay una deformación en lateral, a veces está localizada acá o en el medio o más, se ve mucho acá en la parte dorsal, ¿sí? Y hay inflamación y hay crepitación. Y si uno mira con el ecógrafo y sabe de músculo esquelético, puede llegar a ver que está lacerado ese tendón y la presencia de hematoma y etcétera. Y me doy cuenta de eso que puede estar pasando porque, bueno, no solo no pueden extender los miembros anteriores, o uno de los dos, pero cuando yo intento extenderlo y ponerlo en la posición normal, no tengo ningún problema, ¿sí? No es como en una retracción verdadera en donde me cuesta extender ese miembro anterior. En este caso no tengo ningún problema, pasa que él no puede hacerlo por sus propios medios por esa ruptura tendinosa. Y se trata también con férulas hasta que se produce la cicatrización, ¿sí? Bueno, hay una mano levantada de Hernán. Sí, perdón, Susana, una Sí, consulta. Las férulas, ¿durante cuánto tiempo aconsejas ponerlas? ¿La tenés todo el día, 2 o 3 días, intermitente, 1 hora a la mañana, 1 hora a la tarde? ¿Cómo te manejas con eso? mira, la verdad es que espera que voy a una de las anteriores. Depende mucho, yo trato de dejarlas todo el tiempo puestas y me quedo bastante tranquila con el uso de estas férulas porque son bien anatómicas, igual las reviso un montón, ¿sí? No es que no me preocupa, pero ¿dónde está? Este potrillo, si no le dejo las férulas puestas todo el día, no puede estar parado. Entonces, sí, lo que Claro, puedo hacer es, si me da un poco de miedo ver si está lastimando o no, todos los días puedo, aunque sea una vez por día, sacarle las férulas, sacar el vendaje, fijarme si hay algo que se inflamó y después volvérselo a poner. Lo mismo con este otro, el de Marcelo Alberdi, ¿sí? Que este otro. Es terrible. perfecto. Sí, sí, sí. Acordate cómo estaba. Entonces, en estos casos creo que sí necesitan férulas todo el día. Pero Bueno, bueno, muchas cuanto más gracias. anatómicas, creo que uno más confiado está en que, en que haga menos daño. Bárbaro, muchas Y gracias por la pregunta porque está buena, me había olvidado. Bueno, los problemas ortopédicos de origen infeccioso podemos tener artritis séptica, osteomielitis, infección de vainas sinoviales, ¿sí? Y en los potrillos pueden aparecer como una complicación de un cuadro séptico o como una claudicación en potrillos aparentemente sanos. Claudicación, efusión articular, etcétera, pero en un potrillo que estaba aparentemente sano. Los signos que puedo ver de cualquiera de estas cosas es claudicación, efusión articular y o periarticular en grado variable. No siempre van a estar presentes todos los signos, ¿sí? Cuanto más avanzado esté cuando lo descubro, obviamente voy a tener más signos y más evidentes. Dolor a la palpación presión, sobre todo cuando es osteomielitis a nivel de los discos de crecimiento. Fiebre a veces hay. Acuérdense que para tener fiebre hay que tener muchas veces no presentan fiebre estos potrillos que son sépticos porque el sistema inmunológico inmunitario no está completamente desarrollado. Entonces, no tener fiebre no descarta infección. Y bueno, depresión tampoco está siempre presente. Puede presentarse afectar una sola articulación o varias, y como regla general se asume que toda claudicación en potrillos de menos de un mes es de origen infeccioso, hasta que demuestre lo contrario. Si llego a demostrar lo contrario, me agarra una alegría terrible, porque es mucho mejor que sea algo traumático y no infeccioso. Pero bueno, como es tan común que las claudicaciones en esos potrillos chicos sean de origen infeccioso, que en cuanto uno detecta esto, lo que se indica es empezar a tratarla como si fuera.
y después si descubro que no fue, perfecto, lo puedo cortar. Ahora, si espero a confirmar que es una artritis séptica, ya llegué tarde, ¿sí? Entonces, ante el mínimo signo, lo tomo como una artritis séptica. Es bastante común que a uno le digan, bueno, no, lo pisó la madre y está rengo porque lo pisó la madre. Y bueno, y ahí se pierde un montón de tiempo, ¿sí? Porque para cuando lo descubrí ya avanzó mucho más y en ese avanzar se puede haber diseminado hacia otras articulaciones o afectado muchísimo los cartílagos articulares y por ahí lo pierdo no solo como atleta, sino que pierdo el potrillo. Así que bueno, acá unas fotos de una efusión marcada del tarso. Siempre uno trata de descubrirlo antes que esto, ¿no? Seguramente acá va a haber calor, dolor, va a haber una claudicación marcada, es lo más probable. En este caso es mucho más leve, pero me tiene que llamar la atención. Es más fácil detectarla cuando es leve si es un potrillo que yo ya vengo tratando, por ahí esos que vienen con una placentitis, o que vienen de una distosia y que son medio dummies y les costó mamar o son prematuros, etcétera, que ya los tengo en tratamiento y que por más tratamiento que esté haciendo, a los pocos días por ahí me encuentro que se reabre el uraco y empiezan a orinar otra vez por el ombligo, y después me encuentro con efusión articular. Esos en general uno los viene revisando concienzudamente y entonces se da cuenta mucho más rápido, antes de que haya fiebre, antes de que haya dolor, y cuando la efusión es muy, muy leve, ¿sí? Entonces el pronóstico, si bien nos está indicando que algo en el tratamiento no está funcionando como queremos, es como de entrada mucho mejor que si encontramos ya esta articulación así con esta efusión marcada. Acá tenemos efusión en un carpo, también bien marcada. Susana, ahí tenés una pregunta en el chat. Sí. A ver. No sé, Francisca dice que quería saber hasta qué edad la oxitreciclina da buenos resultados en potrillos con retracción de tendones. Para después. Lo que uno siempre escucha es que son los primeros días, y en general no se vuelve a usar después de eso. Yo la verdad es que lo usé poco en potrillos más grandes. Me acuerdo uno que con hijo de una yegua muy grande y padrillo también muy grande, que tuvo un crecimiento rapidísimo y teníamos muchísimo, me impresionó siempre el dolor que tenía en las manos, que alguna vez que, bueno, vino del campo súper deprimido, dolorido, no tenía efusión ni nada, me hace acordar a lo que por ahí hablan de los chicos que crecen muy rápido, que tienen dolor en las rodillas y que no quieren ni moverse. Era algo así por el estilo. Y con ese potrillo, la probamos analgésicos y bueno, y la oxitetraciclina le ayudaba muchísimo. Y siguió con ese tipo de problemas hasta que terminó de crecer. Entonces, durante el destete, de vez en cuando los carpos se le flexionaban mucho y empezaba a temblar, le dábamos alguna dosis de oxitetraciclina. Y lo seguía ayudando. Así que no sé, lo que uno lee o escucha es que sirve nada más durante los primeros días. Por otro lado, también me tocó alguna con ya destete, ¿no? Con una retracción adquirida por una parálisis del radial, que además de tratar de hacer fisioterapia, ponerle férulas, yeso, etcétera, probábamos ver si nos servía darle oxitetraciclina para relajar, y en ese caso no nos ayudó, o no nos dimos cuenta que ayudara. Así que, no sé, debe ser variable, supongo, según la presentación. ¿Sigo con esto? Seguí. ¿Sí? Bueno. Sí. Después vemos si ahí surgen preguntas, hacemos prender las cámaras y que vaya así un poquito de debate que seguro que va a dar a discusión. Bueno, bárbaro.
Bueno, decíamos que en potrillos de menos de un mes, asumo que toda claudicación tiene origen infeccioso hasta que demuestre lo contrario. Diagnóstico y confirmación es por la historia y signos clínicos. Obviamente me ayudan los análisis de laboratorio para confirmar, pero como les decía, todo esto yo lo voy haciendo, ¿sí? Hemograma, etcétera, etcétera. Pero donde detecté eso, no puedo esperar, o no. Lo que recomiendan es no esperar a tener todos estos resultados, porque por ahí eso implica 1 o 2 días que dejé que esto avanzara sin ningún tipo de control. Entonces eso me juega en contra de un buen pronóstico. Así que bueno, trato de hacer todo esto, un hemograma para ver dónde estoy parado. Líquido sinovial, no siempre uno va a sacar. Vuelvo para atrás. Si yo tengo descubro un tarso con esta efusión, seguramente me vaya a meter en esa articulación, ¿sí? Porque voy a tener que hacer algún tratamiento local. Ahora, si yo encuentro una articulación con esta leve efusión así de leve, es probable que no me quiera meter en esa articulación para sacar líquido, para hacer algún tipo de análisis de líquido sinovial, porque voy a estar arriesgando infectarla si es que no estaba, ¿sí? Entonces, sí es bárbaro hacer todo esto, pero bueno, hay que tener en cuenta en qué momento uno descubre ese problema, ¿sí? Entonces, para ver si voy a sacar o no líquido sinovial. Y bueno, cultivos, el hemocultivo es súper útil porque, bueno, hay una septicemia dando vueltas o una sepsis dando vueltas, entonces si el potrillo está hasta ese momento sin tratamiento antibiótico y yo voy a empezar, lo que me conviene es justo antes de empezar a sacar el hemocultivo. Obviamente no voy a retrasar el inicio del tratamiento con antibióticos para sacar un hemocultivo, pero si tengo justo el frasquito y estoy pensando en que esto no me gusta porque debe ser una artritis séptica, entonces antes de empezar saco mi muestra de hemocultivo, la guardo y bueno, y después ya es como que me adelanté un paso, ¿sí? Y líquido sinovial mandaré para cultivo si decido que tengo que entrar en esa articulación. Las radiografías y la ecografía obviamente también nos van a ayudar. Acá hay, en todos los libros y en internet y etcétera, van a encontrar un montón de parámetros que ayudan a decidir qué tipo de inflamación hay, ¿sí? Con los valores normales, etcétera. Pero van a ver que hay diferentes valores de leucocitos, de proteínas, etcétera. Pero sí, como regla general, bueno, en la artritis séptica van a estar muy aumentados en general los glóbulos blancos, van a estar aumentadas las proteínas y la mayor parte de las células que encuentre van a ser neutrófilos. Se puede llegar a ver bacterias intracelulares, bueno, y esos neutrófilos van a estar con mayor o menor grado de degeneración, ¿sí? Una cosa que puede pasar, que puede hacer que disminuya mucho el número de células nucleadas que encuentre, es que se formen coágulos. Y por más que uno usa los tubos con anticoagulante, con EPTA, si pongo la cantidad de líquido que está indicada como para la sangre, se termina formando un coágulo y gran parte de las células se quedan ahí. Entonces los recuentos por ahí me van a dar más bajos. Y bueno, procesar la muestra lo antes posible, ¿no? Las radiografías, en este caso, es bastante evidente, pero bueno, para ver esto tiene que estar bastante avanzado. Creo que si uno tiene la posibilidad de hacerlas, es bueno como para, si yo empiezo, descubro temprano esto, por ahí tengo un punto cero, ¿sí? Un punto de partida. Y ver cómo está esa articulación para, según cómo vaya evolucionando, sacar otra radiografía de control, siempre que se pueda, ¿no? Y con la ecografía voy a tener mayor o menor indicios que me guíen hacia uno u otro lado, también depende de la evolución que tenga. Voy a encontrar fibrina si es una articulación que está infectada y ya tiene mayor tiempo de evolución, si no capaz que no encuentro fibrina. Por ahí comparándolo con el miembro contralateral voy a
pueda encontrar algo de aumento de líquido. Pero bueno, siempre todo lo que uno pueda andar mirando va a ser algo, va a ser una ayuda más. Sí o sí, tienen que saber que el tratamiento es una emergencia, ¿sí? Es una emergencia para el veterinario de Laras. Esto es que no puedo esperar para empezar el tratamiento, no puedo esperar a que venga el cirujano o que me digan, que me aprueben, que venga alguien más a hacer una interconsulta o lo que fuera, porque es tiempo que voy perdiendo y posibilidades de que ese potrillo termine quedando bien. Entonces empiezo como puedo y después, si me pueden ayudar, muchísimo mejor, ¿sí? Pero arranco enseguida. Eso por ahí es diferente a lo que se hace en adultos, que, bueno, también es mucho menos común la artritis séptica, pero eso sí, tiene que quedar claro que la artritis séptica es una emergencia y la tengo que tratar en el momento, empezar el tratamiento en el momento en que la encuentro, no puedo esperar a mañana, ¿sí? Y voy a hacer tratamiento sistémico y tratamiento local. El tratamiento sistémico, siempre lo mismo para los potrillos sépticos, ¿sí? Reforzar inmunidad y antibiótico-terapia agresiva y de amplio espectro. Y después tratamiento local dependerá de cómo esté esta articulación. Si encuentro esto, seguro que voy a hacer además un tratamiento local. Si encuentro este otro, lo voy a pensar 1.000.000 de veces. Por ahí empiezo con esto otro y bueno, esto me da más tiempo de ver, si yo lo descubro bien temprano, tengo la posibilidad de que con el tratamiento sistémico solo se resuelva, sin tratamiento local, ¿sí? Y después, por ahí voy a hacer un extra con eso, ¿sí? Entonces, si no hay una mejoría drástica con el tratamiento médico, por ejemplo en el otro ya ni lo pienso, ese va sí o sí, o si hay una marcada efusión articular y dolor, hago el tratamiento local, que es tratamiento quirúrgico, si quieren, ¿sí? Lavajes articulares. Seguramente en el ARAS yo puedo hacer lavajes menos agresivos con agujas y un perfus, ¿sí? Con soluciones balanceadas. Hay algunos que hacen el lavaje con DMSO entre el 5 y el 10%, y después se suele dejar poner un antibiótico post lavaje, no en el líquido de lavaje, sino dejar el antibiótico en la articulación cuando termine ese lavaje. Obviamente es mucho mejor y más eficiente hacer un lavaje con todo el equipo de artroscopía, donde se puede evaluar la articulación, sacar todas hacer un debridamiento, tomar muestras de cápsula articular para cultivo, pero mientras voy pidiendo autorización para ver si puedo hacer esto, derivarlo a algún lado, que venga alguien a Laras, sí o sí tengo que empezar con este lavaje menos agresivo a través de agujas. Cuanto más se espere, más daño va a haber en la articulación. Entonces acá, fíjense, es en un box, ¿sí? Trato de hacerlo lo más limpio posible, en un carpo, y acá en un tarso. Uno de alguna forma se las arregla para tratar de trabajar prolijo. Sí, hay que hacerlo bajo anestesia general, y con ayuda e ingenio se puede hacer las cosas con mucha prolijidad. Otra de las cosas que es súper útil es acompañarnos con la perfusión regional con antibióticos siempre que sea posible, ¿sí? Porque se logran concentraciones muy altas de antibióticos dentro de la articulación y todo lo que sea periarticular también. Entonces, se suele combinar junto con los lavajes articulares. Y cuando hay osteomielitis en los discos de crecimiento, por ahí lo único que puedo hacer son estas perfusiones regionales. Y la otra es que si tengo este caso y no me gusta nada, y era un potrillito que venía con esta historia que les decía por ahí de una placentitis, de un uraco persistente, y que lo vengo revisando y viene bien, pero de golpe me encuentro con que una articulación está un poco más con una leve fusión,
pero no me da como para entrar adentro de la articulación porque no estoy seguro. Una herramienta que puedo hacer, un procedimiento que puedo hacer es el de la perfusión regional, porque es muy poco invasivo, ¿sí? Es una inyección endovenosa. Entonces, creo, ya lo hemos usado varias veces, que bueno, articulaciones que nos están empezando a dar un poco de duda, y bueno, antes de esperar que eso se ponga peor, y es un tratamiento cero invasivo. Entonces, la verdad es que cada vez me gusta más como para una ayuda. Bueno, y los tratamientos de las artritis sépticas y osteomielitis son prolongados, ¿sí? En general, una vez que empiezan a mejorar, por ahí se hace un cambio de antibiótico endovenoso a algo intramuscular u oral, pero son tratamientos prolongados. Y bueno, en la perfusión regional, como les decía, maximiza la llegada del antibiótico al lugar de la infección y se logran altísimas concentraciones, en lugares incluso donde hay poca vascularización, porque lo que hago es poner una dosis un poco más baja que la sistémica dentro de un lecho vascular chiquito, con bastante volumen. Entonces empieza a difundir por presión hidrostática a los tejidos circundantes. Y pongo el torniquete para mantenerlo ahí. Una vez que termino el procedimiento, saco el torniquete y se distribuye por el torrente sanguíneo. En general, se utiliza mayormente para perfundir antibióticos desde el tarso y carpo hacia distal, no solo en los potrillos. Por ahí se usa también en heridas que son complicadas para cicatrizar, etc. Se usa en adultos también, ¿sí? Como en general se utiliza en las partes más distales porque necesito interrumpir el flujo sanguíneo, y hacerlo muy proximal es complicada. En teoría, en potrillos se podría usar también para perfundir áreas más proximales de los miembros. Por ahí uno piensa una articulación del codo, si es un potrillo chiquitito y medio flacuchón, capaz que se podría llegar a usar, pero bueno, no lo sé. El procedimiento causa dolor, así que en general en los potrillos se usa sedación o más que nada anestesia general. Se pone un catéter lo más fino posible en cualquier vaso visible del área a tratar. Algunos usan butterfly, ¿sí? Pero la macana para mí con el butterfly es que si el potrillito se movió, esa aguja va a pinchar todo y va a empezar a sangrar, y ese líquido que está a presión dentro de esos vasos va a empezar a extravasarse. Entonces, por eso, la verdad es que prefiero usar un catéter fino y no un butterfly. Entonces, se coloca un catéter fino y se ocluye el flujo venoso hacia proximal del área a tratar, ¿sí? Está el catéter y se ocluye de ahí hacia proximal. Muchos también ocluyen hacia distal, sobre todo si es en el carpo o en el tarso, se pone un torniquete en proximal y en distal. La verdad es que está descrito, o lo encontré descrito de las dos formas, y también lo vi hacer de las dos formas. No sé si hay alguna que sea mejor que la otra. Y hay algunos que usan un vendaje de Smarch previo a la colocación del torniquete y otros no. No sé si hay una ventaja en una forma u otra de hacerla, la verdad es que no lo sé. Lo que sí, este tipo de torniquete en teoría no es bueno. Habría que usar alguna banda un poco más ancha que interrumpiría el flujo de forma mucho más eficiente. En este caso, fíjense, hay torniquete en proximal y distal. Y en general se puede usar el mismo antibiótico que se está utilizando por vía sistémica, pero en dosis menores. Lo que dicen es que como las concentraciones son tanto más superiores a lo que se logra por vía sistémica, aún muchos patógenos, aunque sean resistentes en la plaquita del antibiograma, es como tirarle una cantidad tan alta que por ahí hasta son sensibles a esos antibióticos a los que en teoría serían resistentes.
Lo que más comúnmente se utiliza, así como en las articulaciones, son los aminoglucósidos, ¿sí? Sobre todo porque se acuerdan que los aminoglucósidos, la forma en que funcionan es que si tenemos que conseguir un pico alto, y entonces eso tiene poder bactericida. En cambio, la penicilina, el ceftiofur, etcétera, eso necesitamos una concentración más continua como para lograr el efecto antibacteriano. Pero hace un tiempo había encontrado en un paper que como se logra en todos esos tejidos perivasculares una concentración tan alta y perdura mucho más de lo que perduraría con una inyección sistémica común, se mantendría mucho más tiempo ahí, entonces por eso servirían también. Así que bueno, es bueno que no solo estemos limitados a aminoglucósidos. Y después, bueno, encontré papers donde se usaban otros antibióticos también que se podían usar, como el imipenem, y en un caso de Rhodococcus equi, un potrillo más grande, habían usado perfusión regional con eritromicina. Indican tratar de no usar enrofloxacina porque, bueno, todos sabemos que es súper irritante para el endotelio vascular, ¿sí? Entonces se va a complicar. El antibiótico que voy a utilizar se diluye en una cantidad de solución fisiológica y se administra a través del catéter colocado. En general lo pongo en una jeringa porque tengo que hacer presión y algún tipo de extensión que puede ser o una extensión común o un butterfly que pincho en el taponcito del catéter, ¿sí? El catéter se mantiene colocado durante todo el procedimiento porque si yo lo saco en el medio va a empezar a sangrar y se va a hacer un hematoma terrible porque tengo en ese lecho vascular tengo líquido a presión y tengo ocluido de ahí hacia proximal, así que va a ser terrible lo que se va a extravasar. Van a encontrar que se puede dejar colocado 30 minutos, otros trabajos hablan de 20 minutos, pero bueno, en general se trata de dejar 30 minutos, luego se retira y por último retiro el catéter y después se pone un ligero vendaje si es necesario, ¿no? En general, como si es en una articulación, muchas veces se hace coincidir el lavaje articular y la perfusión regional y todo en la misma anestesia. Hago la perfusión regional y mientras va pasando el tiempo hago el lavaje articular. Y después cuando saco todo vendo porque hice el lavaje articular. A veces hay algo de irritación, sobre todo, bueno, depende qué antibiótico use y si hay extravasación. Me pasó el año pasado en uno que que usé amicacina, creo, y se me extravasó un montón y bueno, terminó cayéndose la piel ahí alrededor. Así que fue la primera vez que tuve un problema con una perfusión regional. Pero bueno, la verdad es que era un lugar medio complicado, era una artritis séptica en la interfalángica distal y hacer el lavaje fue complicadísimo. Se hizo un lavaje ecoguiado y después se siguió con, bueno, terapia sistémica y con la perfusión regional y por suerte quedó muy bien con esa cicatriz en medial, pero bueno, quedó muy bien el potrillito. La maniobra se puede repetir según necesidad y evolución. Y bueno, en uno de los trabajos, fíjense, esto es como mucho más lindo. En vez de ese torniquete de látex, tienen como una especie de manguito y siempre la presión que le dan es 150 milímetros de mercurio. La verdad es que hay que tratar de inventarse algo de esto. Yo había mirado para hacerlo con esos manguitos que se usan para tomar la presión, pero era demasiado grande, así que bueno, hay que inventar alguna otra cosa como para que sea algo más prolijo. Fíjense. En estos dos ponen torniquete en distal, en este caso, obviamente en este no. Y acá están combinando lavaje articular y perfusión regional.
En este caso están usando un butterfly, que bueno, que yo les decía que si se mueve esto pincha todo y empieza a extravasarse, por eso no me gusta. Sí pongo el catéter y este catéter acá, y después pongo la jeringa con el butterfly, y entonces pincho ese mini butterfly, esa mini agujita en el taponcito este de inyección, y lo administro con la jeringa, ¿sí? Esto es en un adulto, y en los adultos seguramente deben hacer sedación y bloqueos anestésicos, pero en los potrillitos la verdad es que es como más cómodo hacerlo bajo anestesia general o sedación, medio, en general algo de ketamina siempre se termina usando. Y bueno, son tratamientos largos, ¿no? Así que bueno, creo que esto ha sido todo. Muchas gracias, Susana. Muy linda presentación. Ahora, Bueno, muchas si gracias. quieren lo que hago, les pido que si quieren hacer preguntas, que enciendan las cámaras. Los que quieren hacer preguntas, les habilito el micrófono o la hacen por el chat, eso es indistinto. Así que, como quieran. Ahí está Hernán, Fue que fue el medio primero. largo, perdón. No, está bien, pero fue entretenido, así que Bueno, a mí me ojalá. gustó. Hernán, no sé si querías algo, alguna pregunta, No, alguno de no, los nada, colegas. para chusmear nada más. No, no, Si nada. querés, deja de compartir, Susana, y por ahí vemos Bueno, al resto de los colegas, que por ahí alguno puede hacer si quiere hacer alguna pregunta, porque en el chat todavía Hay, no. hay un par de preguntas en el chat Agradezco, antes de la que... dale, fíjate, Hernán, si querés. Agradezco a los más de 70 colegas que tuvimos bueno, antes en gracias. tu charla, así que muchas gracias Gracias. a Ah, ya todos. me Ahí aparecieron. está Jessica, capaz que está por hacer alguna pregunta. ¿Cómo anda, Hola, Jessica? excelente. Susana, llegué un poco tarde, Muy perdón, bueno. pero agarré una parte interesante. Como siempre, Ahí saben que preguntan en el chat, las, perdón. las dejamos La- grabadas en el canal, así que de YouTube las pueden ver con detenimiento. Había preguntado Nazareno Godoy, que algo hablaste de eso, de cuánto es el tiempo promedio del tratamiento con férula y si los vendajes pesados permiten que se pueda echar el potrillo. Mira, el tiempo del tratamiento con férulas va a estar regido por la gravedad del caso, ¿sí? Hay muchos de estos que son de esas retracciones a nivel del nudo, donde vos lo ves que ese primer día de nacido se le vence el nudo hacia craneal y pones por ahí la férula cortita que le da esa estabilidad, y depende del lugar. Si vos estás ahí y tenés tiempo, seguramente le vas a hacer fisioterapia, y si no estás en el lugar, seguramente elijas darle una dosis de oxitetraciclina. Por ahí vas al día siguiente y es increíble lo que se dio. Y entonces, por las dudas, por ahí le pones, o le das otra dosis de oxitetraciclina o le pones algunas almohadillitas extra en craneal a la parte más distal, como para empujarlo un poco más, y por ahí al otro día ya le sacas todo. Y bueno, los de carpo en general son más complicados, pero bueno, todo va a depender de cómo vaya evolucionando. ¿Y qué decías del vendaje pesado? Si le complicaba para echarse, Exacto, eso les complica preguntaba. la vida mal. Sí, hasta que aprenden, el del video que vimos, es probable que necesite que lo ayuden a levantarse y a echarse también, por lo menos al principio, hasta que le toman la mano, ¿sí? Pero sí, es complicadísimo. La verdad es que incluso también, aunque no sea el vendaje pesado, el de la férula de yeso acrílico, también es pata de palo y se les complica muchísimo levantarse y echarse. Pero, y caminar, ¿viste? No sé si se llega a ver en ese video que va arrastrando y va levantando el pasto. Entonces, tratás de poner una cama que no sea tan gruesa, porque si no, sobre todo si es cama de paja, no se pueden mover, se quedan ahí atrapados. Por ahí en ese caso es más fácil moverse con cama de viruta, pero a medida que van tomando más fuerza, se las van arreglando mejor. Y por ahí después, incluso
podés ir haciendo, no sé, pasar de férula larga a férula corta, o dejar el vendaje pesado solo. Tenés que ir viendo a ver cómo lo podés ir modificando. Otra pregunta que había, Susana, que pasamos un poco de retracción al tema de artritis. ¿Qué antibiótico recomendás si es que vamos a tener tiempo de hacer un hemocultivo, un nuevo bacteriano, a ver con cuál arrancar? Mirá, está bueno hacer el hemocultivo porque si crece algo y resulta que tu tratamiento está yendo mal, sabes para dónde apuntar, ¿sí? A qué lo podés cambiar o tenés una guía por lo menos. Siempre de amplio espectro. Y cuando tenés una artritis séptica o sospechás de artritis séptica, tratás sí o sí de ir endovenoso, porque sabés que tenés que ser bien agresivo y bien amplio. Entonces, por ahí una opción sería Ceftiofur gentamicina o Ceftiofur amikacina. Eso de entrada es como, no sé, bien amplio y tratando de usar las dosis máximas posibles, ¿sí? El Ceftiofur yéndote al 10 miligramos kilo cada 6 horas, si se puede, y la gentamicina con los 10 miligramos kilo cada 24, o la micacina con los entre 25 y 30 miligramos kilo. En esos casos complicados tenés que irte como a lo máximo, ¿no? Sí, sí, con una buena dosis, no subdosificar sobre todo, Sí. tal cual. Bueno, ¿cuántos días, es otra de las preguntas, De tratamiento con las antibióticos artritis. intraarticular o las perfusiones? Depende cómo esté cuando empezás. Eso es súper, eso te va a marcar un montón cuánto vas a tardar. No siempre, pero te va a marcar un montón. A veces te pasa que lo pescás cuando está esa efusión muy leve y por ahí ni siquiera cambiaste de antibiótico, sino que hiciste la perfusión regional, hiciste una y no tenés que hacer más. O lo tenías sin antibióticos y empezaste cuando era así leve y al día siguiente ves que está mejor. O haces un lavaje articular y al día siguiente está mucho más chiquito. Entonces te vas guiando mucho por la clínica. Pero me ha pasado de hacer 15, 20 días por ahí. Pero también te pasa que si está complicado, después la articulación se te llena de fibrina y no podés hacer más el lavaje, porque el líquido entra pero no sale a través de las agujas. Entonces ahí sí o sí vas a tener que hacer con artroscopía. Así que en esos casos también la perfusión regional ayuda un montón, porque bueno, es otra herramienta que tenés y mucho menos invasiva que el lavaje articular. Y lo que estaría bueno con las perfusiones regionales es poder dejar un catéter puesto, que obviamente no se puede en todos lados, y si es un catéter de poliuretano mejor, pero pasa que los catéteres finitos de poliuretano son carísimos. Si ya los 16G tienen un costo importante, estuve averiguando, 18G o 20G salían el doble o el triple, así que bueno, también podés usar un Avocat, pero bueno, te va a durar menos tiempo. Susana, otra pregunta, aparte de felicitarte por la charla, Pedro Ibe te dice que por ahí no consigue la micacina, viste, a veces hay falta, ¿con qué la reemplazás? Con gentamicina. Sí, imaginé, pero... Un par de ahí... veces, un par de veces usé Imipenem. Y me costó un montón encontrar qué dosis usar. Claro. Había encontrado unos trabajos y bueno, porque tenés que extrapolarlo de humanas, porque no... Claro. Y el tal cual. prospecto del Imipenem te dice que la concentración que tenés que usar es de 5 miligramos por mililitro. Entonces, la dosis que ponías intraarticular era muy chiquita. Eso fue lo último que encontré. Antes de eso, había encontrado otra dosis más alta y entonces lo tenías que dar mucho más concentrado. Y anduvo bárbaro, pero era súper irritante. Así que bueno, veías que la articulación siempre estaba como gigante. Tenía menos células, creo, ya no me acuerdo bien, pero bueno, cuando dejamos de hacer los lavajes, porque dijimos, bueno, basta,
la verdad es que arrancó muy bien el potrillo, pero me parece que es medio irritante. Así que después de eso, seguí lo que encontré en ese otro trabajo posterior, de hacer los 5 miligramos por mililitro. Otra pregunta, Susana, que yo tengo una respuesta, pero te la voy a dejar a vos, es si das protector gástrico también en potrillos con retracciones por el estrés y en los con artritis séptica. Mira, en general en esos sí, porque bueno, porque están súper estresados. Como, si querés como reglas, hay diferentes formas por ahí de encarar. Hay gente que le encanta o tiene pánico con las úlceras, entonces todo potrillo que está bajo cualquier tipo de tratamiento, así sea chiquito, arranca con tratamiento antiúlcera. Lo que te dicen es que en esos chiquititos uno de los problemas son el tema séptico, ¿no? Infeccioso. Y la vía más importante de entrada de las infecciones es la vía digestiva. Y el ácido del estómago es una barrera. Entonces, si vos das antiácidos, lo sacás. Entonces, digamos, ellos lo que te recomiendan es no para todo el mundo antiácidos a mansalva, sino elegir, sobre todo en potrillos chicos. Después vos sabés que ya potrillos de 1 mes, 2 meses, etcétera, que empiezan con diarrea y tienen úlceras secundarias, como que aparentemente es más común en los más grandes que en los más chiquitos. Pero si te da pánico, por ahí podés empezar con algo tipo sucralfato, que no te modifica el pH del estómago, pero es protector también. Y si ves signos clínicos de úlcera como bruxismo, dolor abdominal que no le encontrás por qué otro lado es, bueno, por ahí también puedes tratar eso. Sí, pero no darlo como de rutina, sobre todo el tema del omeprazol en potrillos chiquitos, porque es cierto lo que decís, sí, tal cual hay. Que la mayoría de la gente opina que sí, que por las dudas, sí. Porque bueno, han tenido por ahí algún caso que les fue mal, pero el tema ese de la barrera antibacteriana creo que es como para tener en cuenta. Sí. Bueno, felicita Jessica, te dice, ¿qué dices? Los potrillos que superan la artritis séptica, ¿recomendás tener alguna administración de productos que ayuden a la parte articular, digamos? Hablará de condroitin, de glucosamina. La verdad es que no sé, supongo que mal no hace. Sí te dicen que no lo uses durante la artritis séptica, que no sé si es porque es alimento para el tema de las bacterias, pero que durante el tratamiento de la artritis no. La verdad es que después no sé, también dependerá de cómo te fue y cuánto tiempo tuviste que tratarlo, cuánto daño haya, ¿no? Me parece. Pero bueno, no es una respuesta buena. Para seguir con la articulación, con artritis, dice Pedro, ¿qué parámetros evalúas para dejar de lavar la articulación afectada? Pedro, podés prender la cámara y hacer vos las preguntas, no tengo problema. Bueno, un montón de veces es súper difícil, como te contaba con este potrillo del imipenem, que estaba mucho mejor, pero las articulaciones estaban enormes y estaba mejor que no había claudicación, pero las articulaciones seguían grandes y el recuento creo que seguía alto. Generalmente dejas de ver, como que la efusión articular disminuye y deja de haber claudicación. Y bueno, y si tenés posibilidad de pesarlo, empieza a ganar peso, que esos potrillos sépticos en general no ganan peso. La verdad es que es un indicador objetivo súper confiable, que se usa poco, pero bueno, creo que es en general claudicación, fusión articular, ganancia de peso, recuento de células en el líquido, cómo está el hemograma también, pero bueno, es medio difícil. Creo que la parte clínica de fusión articular y dolor, me parece que eso es lo que más miro. Ahí Yolanda hace una pregunta que dice que a partir de qué mes de edad se podría usar la tetraciclina como tratamiento antibiótico sin correr riesgo de generar laxitud tendinosa. No tiene, que yo sepa. Mira, no, creo que
Algunos te dicen que incluso ven laxitud tendinosa con doxiciclina. Yo la verdad es que no me di cuenta y que dicen que incluso con las dosis terapéuticas. Pero si necesito usar oxitetraciclina, por más que sea un potrillo chico, por ahí decidís usarlo si descubrís algún absceso abdominal, de esos que sabes que necesitas usar algo que entre abscesos, y no me fijo la edad. La verdad es que, bueno, uso la dosis antibiótica, antibacteriana, independientemente de la edad. Sino para potrillo muy chiquitito, para tratamiento de sepsis en general no lo elijo, porque es bacteriostático. Qué sé yo, prefiero otras cosas. Ahí el doctor Baldini padre dice que el doctor Garber decía que la oxitetraciclina servía únicamente de una sola marca porque el resultado estaba en el vehículo del producto. Si es así, te pregunta. No tengo ¿Has usado otra? Y ahí te pregunto yo, que no sea la de Pfizer, la terramicina. Capaz que alguna vez, pero como que la que se consigue en todos Sí, lados siempre es esa por lo general. Pero ¿no? bueno, sí, eso No, siempre no se tengo decía. idea. Bueno, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra Sí me pregunta, Pedro. fijé que la de Pfizer, la de 100 miligramos por mililitro, el vehículo es polivinil pirrolidona, y la que es solución inyectable, que es de 50 miligramos por mililitro, es propilenglicol. Sí. Y en Estados Unidos la que veía era siempre propilenglicol. Entonces digo, capaz que el vehículo complicado para los riñones sea ese, pero no lo sé. Claro. Sí, es un vehículo de muchos de los productos del propilenglicol que se usa. Ahí Carolina Muñoz, que creo que es de Uruguay, nos dice que ella usa la de microzules y anda muy bien, así que tiene experiencia con otro laboratorio. Bárbaro. De Chile, perdón Carolina, te cambié. Bueno, agradecemos a todos y no sé si habrá más preguntas. Se quedaron casi 60 participantes de la pregunta, o sea que muy bueno. Gracias a todos. Muchas gracias. Varios de los saludos omití decirlo porque por ahí no fui leyendo todos los que te fueron saludando, pero todos felicitando. Bueno, Así que Susana, muy linda la charla, muy piola. gracias por la paciencia. No, Bueno. por favor. La próxima reunión de Zoom será el próximo primer jueves del mes de mayo, como siempre, primer y tercer jueves, el 6 de mayo, que lo vamos a tener con un tema más para la gente de training, de bloqueo perineural en equinos deportivos, a cargo del veterinario Andrés Esmetana, que muchos de ustedes lo conocen, que trabaja en la práctica diaria en la pata de los caballos todos los días y es profesor de la UBA. Y después en mayo vamos a cerrar con un gusto que nos vamos a dar de tener a Jairo Jaramillo Cárdenas, el colombiano que trabaja en Brasil, que es realmente un maestro en lo que hace, que nos va a hablar de articulación femorotibio-retuliana. Bueno, por mí, esta noche nada más. Agradezco a Susana en primer lugar y a todos los participantes que estuvieron presentes. Siguen saludando a todos, Susana. Ahí lo veo a Nelson, que está Saludos a todos. tirado, pero Gracias, Susana. gracias. Gracias. Carlos, Muy bueno. saludos. Chau, chau. Diego, ahí Por apareció eso, Diego. tanto Chau, chau. tiempo. Muchas gracias. Bárbaro. Un gusto. Gracias a ustedes Igualmente. por estar. Nos vemos en la próxima. Esperemos que post pandemia cuanto antes. Esperemos. Adiós.